Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Segunda de Crónicas. Vamos a estar leyendo los capítulos 10, 11 y 12. Y recuerden que estamos haciendo un plan bíblico de un año en orden cronológico. Por eso es que ahorita nos encontramos en Segunda de Crónicas. El día de ayer estuvimos leyendo en Segunda de Reyes. Recuerden que estuvimos leyendo los capítulos 16 y 17 y allí terminamos y pasamos acá a Segunda de Crónicas a iniciar en el capítulo 10. Pero bueno, como siempre, espero que ya estén listos, que estén preparados con sus Biblias. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en esta mañana a darte las gracias porque nos has permitido despertar una vez más con vida, Señor. Te pido que seas tú tomando el control, seas tú dirigiendo este tiempo, Señor, de lectura, que nos ayude, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a entender tu palabra y que también nos ayudes a guardarla en nuestras mentes, en nuestros corazones y que también la podamos poner en práctica, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en este tiempo de lectura, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 10. División del reino. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, y regresó de Egipto. Cuando lo mandaron llamar, Jeroboam y todo Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: Tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. Roboam les contestó: Vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue, y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando éste vivía. Les preguntó: ¿Qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron: Si tratas bien a esta gente y procuras darles gusto y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿Qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente, que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron: A la gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: Si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey Roboam les contestó duramente, sin hacer caso del consejo de los ancianos, y les repitió lo que le habían aconsejado los muchachos, que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que si su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de puntas de hierro. El rey pues no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el de Silo. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: No tenemos nada que ver con David, ninguna herencia compartimos con el hijo de Isaí, cada uno a su casa, israelitas, y David que cuide de su familia. Al momento todos los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Y cuando Roboam envió a Adoram, que era el encargado del trabajo obligatorio, los israelitas lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Capítulo 11. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, juntó 180,000 soldados escogidos de las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra Israel y recuperar su reino. Pero el Señor habló a Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: Di a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá,
y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, que les ordenó que no luchen contra sus hermanos, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron, desistiendo de marchar contra Jeroboam. Prosperidad de Roboam. Roboam se estableció en Jerusalén y construyó ciudades fortificadas en Judá. Reforzó así Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulam, Ca, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de comida, aceite y vino. Además proveyó de escudos y lanzas a todas y cada una de las ciudades, y las reforzó de manera extraordinaria. Así pues, Roboam quedó en posesión de Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel vinieron de todas partes para unirse a él, pues los levitas tuvieron que abandonar sus tierras de pastoreo y demás posesiones para irse a Jerusalén y a otros lugares de Judá, porque Jeroboam y sus sucesores les impidieron ejercer el sacerdocio del Señor. Jeroboam había nombrado sus propios sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los demonios y a los becerros que había fabricado. Además, los que tenían el sincero propósito de buscar al Señor, el Dios de Israel, siguieron el ejemplo de los sacerdotes y levitas y se fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, durante 3 años, pues solo durante 3 años él siguió el ejemplo de David y Salomón. Roboam se casó con Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y Abiail, hija de Eliab y nieta de Isaí. Hijos de Roboam y Maalat fueron Jeús, Semarías y Saam. Después se casó con Maaca, hija de Absalón, y sus hijos fueron Abiam, Ataí, Sisa y Selomit. Roboam tenía 18 esposas y 60 concubinas, pero quería más a Maaca que a todas las demás. Tuvo 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró a Abiam, hijo de Maaca, jefe de sus hermanos, pues quería hacerlo rey. Tuvo la buena idea de repartir a sus demás hijos entre todos los territorios de Judá y Benjamín y entre todas las ciudades fortificadas, dándoles provisiones en abundancia y consiguiéndoles muchas esposas. Capítulo 12. Sisac invade Judá. Cuando se consolidó el reinado de Roboam y él se sintió fuerte, dejó de cumplir la ley del Señor, y todo Israel hizo lo mismo. Pero como fueron infieles al Señor, en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 60,000 soldados de caballería y una innumerable tropa que venía con él de Egipto. Libios, suquienos y etíopes. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén ante el avance de Sisac y les dijo: el Señor dice que ustedes lo han abandonado y que, por eso, Él los abandona ahora en manos de Sisac. Los jefes de Israel y el rey reconocieron humildemente: el Señor tiene razón. Al ver el Señor que se habían humillado, le dijo a Semaías: por haberse humillado, no los destruiré, sino que voy a librarlos dentro de poco, y no utilizaré a Sisac para descargar mi ira sobre Jerusalén, pero van a quedar sometidos a él, y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó también los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaba la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, iban los guardias y los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. Así pues, por haberse humillado Roboam, se calmó la ira del Señor contra él y no lo destruyó totalmente. A pesar de todo, también había cosas buenas en Judá. El rey Roboam aumentó su poder en Jerusalén y siguió reinando.
Cuando comenzó a reinar tenía 41 años y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para residir en ella. La madre de Roboam se llamaba Naama y era de Amón. Sus actos fueron malos, pues no trató sinceramente de buscar al Señor. La historia de Roboam, desde el principio hasta el fin, está escrita en las crónicas del profeta Semaías y del profeta Ido, en el registro familiar. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam, y cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Abiam.